Cedo el lugar a nuestro pastor Víctor Chico. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque estamos bendecidos por Él todo el día. Gracias a Dios porque Dios nos prospera en todos nuestros caminos y nos da sabiduría. Benditos sean ustedes porque han recibido tal bendición de parte de Dios. ¿Dices amén? Sí. Bueno, estamos reunidos porque recibimos en la esfera de la justicia de Dios la misma fe que Dios me dio a mí. Ahora ustedes la están recibiendo. Por eso es que estoy aquí sirviéndole a ustedes, porque fui enviado de parte de Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fui enviado para darles la fe que Él puso en mí. Esa fe que Él puso en mí, yo se las estoy entregando a ustedes. Así que hoy deseo de todo corazón que reciban esta mañana una porción de gracia. Y esta les dé la paz que necesitan en su alma a fin de que su cuerpo no viva angustiado. Porque el conocimiento de Dios ahora les ha sido dado a ustedes por la palabra y les va a ser dado hoy una impresión mayor todavía. Cada mañana dominical nosotros vamos a recibir en este lugar, expresa más, una bendición especial de parte de Dios, a fin de que ustedes permanezcan en Él y la palabra permanezca en ustedes, para recibir una porción de fe necesaria para ser personas que aman a Dios y que expresan a Cristo hoy. Amén. Bien, hoy vamos a hablar autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad que Dios nos ha puesto, la autoridad delegada, la fe que Dios nos ha dado. Ustedes saben que Dios nos dio a todos fe, o algunos dicen que no tienen fe. Todos tenemos fe, si no, no te sentaras en esa silla. Esa silla te aguanta porque tienes fe. Y esa silla está ahí y tú estás sentado ahí porque tienes fe. Imagínate que desconfiaras de la silla, no te sentarías en ella, ¿verdad? Pero si tú confías en esa silla y confiaste que el día de hoy pues ibas a tener salud, te arreglaste, te bañaste, te cambiaste y te viniste a recibir la palabra. Todos tenemos una porción de fe. La fe viene por el oír, dice la Escritura, pero esta cita que habla de la fe no es la cita que vamos a tomar nosotros como base para este versículo, para esta predicación. Nosotros vamos a considerar la fe como algo que ya está en nosotros, porque estamos hablando de la autoridad, más no de la fe. Así que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, y al nosotros permanecer en lo que Él dice, en lo que Él manda, en lo que Él quiere que nosotros vivamos y hagamos, nos hace vivir en una esfera justa. Una esfera, un ambiente, una atmósfera justa, un ambiente de justicia, donde los deseos y la voluntad de Dios sean esparcidos sobre nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo habitando permanentemente en cada uno de nosotros. Si tú no tienes a Cristo, bueno, hay que decirle al Señor que me permita tener eso tan hermoso que es tener al Dios total, completo en nosotros. Amén. Al final vamos a ver si lo tienes, no lo tienes, no te aflijas, si no lo tienes, lo vas a tener. Dile que está a tu lado, vas a tener todo. Por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios, en el capítulo 15 de Juan, versículo 10, vemos que hay una condicionante, ¿verdad? Para nosotros como creyentes, hay una condicionante de que nosotros guardemos, ¿verdad? Pero no aquí en la bolsa, sino guardemos dentro del corazón, que nosotros guardemos los mandamientos, que los respetemos, que los obedezcamos, que los cumplamos. Nosotros podemos cumplir con los mandamientos divinos permaneciendo en el amor de Dios. Si nosotros no estamos en el amor de Dios, puede ser que algún mandamiento lo desobedezcamos.
Permanecer en el amor de Dios es permanecer bajo su gracia y conocer su misericordia. Eso es permanecer en el amor de Dios. Significa que tú debes de recordar qué pecados te ha perdonado Dios. Y Dios no te ha reclamado absolutamente nada, ni siquiera te ha jalado las orejas como algunos queremos que lo haga Él, porque decimos solamente así obedezco, ¿ah? Pero algunos ni siquiera eso ha hecho Dios, sino al contrario. Tú haces la maldad y Dios te bendice aún así. Tú haces lo malo y Dios todavía te corona de favores y de misericordia. Y dices, creo que Dios debería de estar enojado conmigo. Y pareciera como si Dios eso no lo tomara en consideración, sino eso lo estimulara para darte más. Por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la intención de Dios no es solapar tu pecado ni soslayar tu maldad, sino la intención de Dios es que a través del amor con el que Él te demuestra que te ama, tú te arrepientas y cambies de conducta. ¿Está bien? Dios te transforma no con jalón de orejas, no con golpes, no con enfermedades, no con accidentes, no con tragedias, no con rupturas matrimoniales, no con quiebra de negocios. No, Dios no jala así las orejas jamás. Dios te jala las orejas dándote más amor del que te imaginas que Él te podría dar. De esa manera Él te lleva al arrepentimiento, porque está escrito, ¿o no sabéis que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea que Dios actúa de manera diferente. Imagínate que todos actuáramos así, como Dios. Que alguien te hace daño y le amas más. Y vas a decir, tenían razón, los golpes ingren. No, lo que pasa es que tú estás siguiendo la voluntad de Dios. Dice, cuando tú haces algo malo, tú le demuestras que eso no importa. Dios te demuestra que eso no importa. Lo importante es que estés en Él. Porque Él quiere que obedezcas por amor. No porque sea automático. No porque digas, voy a cumplir con esto y con esto y con esto otro. No, sino porque lo amas, tú obedeces. Si yo estoy aquí predicando la palabra, es porque Dios me mostró que me amó muchísimo. Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso dice Él. Y yo le creo. Porque si a ti se te perdona poquito, dice, que yo nada más cometí 2 pecaditos. ¿Y a poco por eso voy a ir al infierno? Pues si se te perdonó poco, poco vas a amar a Dios. Pero si se te perdonó mucho, significa que mucho vas a amar a Dios. Y creo que el que más ama a Dios es el que se le ha perdonado más. ¿O no es así? Cuando permanecemos en el Señor, Él nos comunica en el interior de nuestro espíritu la palabra específica para el momento que la necesitas. No es que tú leas la palabra así de tapa a tapa y te la eches una vez y luego otra vez y luego otra. No. Está bien que lo hagas, hazlo unas 100 veces si quieres, pero lo importante aquí es cuando Dios te da la palabra que necesitas en el momento adecuado. Eso es lo más importante. Lo otro también es interesante que lo hagas, pero no ayuda mucho a menos de que el Espíritu use la palabra para convenir contigo un cambio de conducta, un cambio de actitud, una vida diferente. Y cuando Dios lo hace, Él lo hace cuando tú tienes en tu corazón la palabra. Cuando dijo Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y todo lo que habéis pedido será hecho. Cuando Él dice esa palabra tan hermosa y tan bonita, tan impresionante, ¿verdad? Porque dices todo. Dice todo lo que pidáis será hecho, ¿no? Si nosotros sabemos que Dios nos ama mucho y nos ama tanto que va a permitir que te equivoques y no te va a decir nada, sino te va a mostrar su amor solamente. Hay muchas personas, creo que aquí no sucede eso, pero habemos muchas personas, ¿verdad?, que cometemos pecado y Dios nos bendice con un hijo. Y si no, un hijo. No, es una bendición de Dios. ¿O no? Cometemos un pecado de fornicación, de adulterio, cualquier cosa, y Dios te bendice con un hijo.
¿O no? Bendición de Jehová son los hijos. Entonces cualquier hijo que te dé Dios es una bendición de Dios. Tú tienes un pecado y Dios te bendice con un hijo. Sí, ¿por qué te bendijo con un hijo? Tú dices, ay, si me cuidé para no tener el hijo y aún así Dios me bendijo con un hijo. Tú no lo consideras bendición. Tú dices, ay, creo que Dios está contra mí. No, Dios está a tu favor. ¿Y sabes por qué te bendijo? Por una razón. Porque cuando tú estabas cometiendo ese pecado, en el instante en que Dios miró, vio que estabas amando en ese momento. Dices, bueno, porque te pareces a mí, pum, te doy un hijo. Y dices, no, ¿para qué? No, pues ¿para qué? Para que te acuerdes que es Dios y te arrepientas, ¿verdad? Y cambies de actitud y cambies de manera de vivir, porque ¿cómo te vas a arrepentir si no te bendice Dios? ¿Verdad que Dios te ha bendecido mucho? Te ama mucho el Señor y Él quiere cambiar tu conducta, pero no te jala orejas, te ama, ¿sí? Él te ama, ¿ok? Bien, en 1 Juan 2:24 tenemos un versículo más que refuerza lo que estoy diciendo. Dice así: dice que todo lo que hemos oído de parte de Dios, todo lo que nosotros hemos escuchado de parte de Dios, si lo hemos escuchado y no nos sale por la otra oreja, sino se nos queda dentro, dice, y permanece en vosotros, así dice la Escritura, ¿no? Y permanezca en vosotros. Dice, si lo que has oído desde el principio, ¿cuál es el principio? Lo que oíste desde el principio. Dice, pues desde cuando vine la primera vez a la iglesia. No, desde el principio, hermano. Hay cosas que tú ahorita estás oyendo y que desde la primera vez que tú llegaste a la iglesia oíste, ya las habías oído antes. Tú ya habías oído esas palabras en el principio. El principio es cuando tú todavía estabas en la gloria de Dios. Cuando Dios todavía no había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra. A ese principio se refiere. Cuando tú y Dios tenían una comunión perfecta, porque tú pertenecías a Dios y Dios te pertenecía a ti. Y eras uno con Dios. En el principio, esas cosas que tú sabes en el principio, son las cosas que el Espíritu Santo hoy te revela que están escritas en una Biblia. Pero Dios tuvo comunión contigo desde el principio. Cuando tú escuchaste la palabra que está escrita y que un predicador la dijo y tú sentiste que eso era para ti, es porque Dios te estaba recordando en el espíritu de la palabra, por su Espíritu Santo, a tu espíritu interior, te estaba revelando las cosas que eran en el principio. Y cuando tú sentiste el deseo de regresar con el Padre y decir, aquí estoy, Señor, quiero estar contigo. En ese momento tú regresaste al principio, cuando todo estaba bien, cuando no habías pecado, cuando no tenías un cuerpo, cuando vivías en Él. Ese amor que tú y Él se profesaban siempre, ese amor empiezas a volverlo a tener con Él ahora. Esto es lo que dice el versículo. Entonces, si nosotros permanecemos en esa palabra, permanecemos tanto en el Hijo, tanto como en el Padre, por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a permanecer ahí. Tú quieres salirte y el Espíritu te regresa. Tú quieres irte y el Espíritu te regresa. ¿Por qué sucede esto? Porque se cumple otra escritura que dice, al que yo tomo, no lo echo fuera, y nadie me lo va a arrebatar de mi mano. Entonces, por más que tú voluntariamente quieres salirte, Dios dice, hey, eres mío. ¿Por qué? Porque te compró con su sangre. Dios te compró con su sangre. Así que ya no eres tú de ti, tú ya eres de Dios. A ver, dile que está a tu lado, tú ya le perteneces a Dios.
La palabra de Dios que permanece en nosotros, solamente sabemos que permanece en nosotros cuando sale de nosotros sin que la veas en la Biblia. Ahorita acabo de mencionar una cita que está en mí, pero que no la tengo apuntada, pero sé que está en mí y sé que está escrita. Esa palabra, fíjate bien en esto, cómo está esto. Es un asunto bien interesante porque hay palabras que están escritas en la Biblia y que ya están dentro de ti desde que estabas tú con el Padre en su gloria. Allí en su gloria, todas las palabras de Dios estaban dentro de ti. Cuando tú vienes a la Biblia y tratas de memorizar un texto, realmente esa no es la palabra. Tu memoria va a fracasar, pero tu corazón va a recordar lo que era en el principio contigo. Por lo tanto, no te esfuerces en guardarlo en tu memoria. Es mejor guardarlo en el corazón, porque el Espíritu Santo de Dios toma las cosas que están en tu corazón para sacarlas, ponerlas en tu entendimiento, abrir tu entendimiento y tú entiendas la verdad. Esa obra del Espíritu Santo es el espíritu de la palabra. Es la fortaleza que Dios da a través de la Escritura. Cuando la Escritura tú la lees, toca la Escritura tu espíritu y te hace recordar lo que vivías con el Padre antes de que el mundo fuese. Y cuando tú recuerdas esa verdad, tú sientes un poder muy grande de fe y sabes que hay autoridad en ti. La autoridad viene de la profundidad de la fe envuelta en el amor de Dios. No nada más es así. Es algo que está bien hecho. Es algo tan perfecto que no puede fallar. Es algo tan estable que no se puede desnivelar ni desajustar. Cuando nosotros sabemos la verdad nos da libertad por esa razón. Porque es un nivel perfecto de fe. Entonces, vamos ahora. En el libro de Juan, capítulo 8, vemos en el versículo 31, vemos que Jesús le dijo a los judíos que le habían creído, y lo vimos en la mañana, habían creído por lo que habían hecho, por lo que había hecho Jesús, le habían creído. A Jesús le creyeron por lo que habían visto que Jesús había hecho. La gente que te rodea va a creer en Jesús y va a creer en Dios cuando te vean hacer las cosas que Jesús te dijo que hicieras. Tú los quieres convencer con palabras, pero ellos se convencen por lo que ven que haces. Si tú les predicas muy lindo, pero ven que haces cosas diferentes, no te creen, aunque sea muy linda tu prédica. Tu predicación tiene que estar respaldada por tu vida. Por eso es mejor que no prediques lo que te has aprendido, sino prediques lo que tienes en el corazón. En el corazón tienes los dichos de Dios. Todo lo que se queda aquí en tu corazón es lo que no sabes, pero que ya está. Porque hay muchas cosas que no te acuerdas. ¿Sabes cuánto tiempo estuviste con Dios antes de venir a la tierra a vivir en este cuerpo que estás? Te voy a decir cuánto tiempo. La eternidad. Tú estabas en la eternidad y Dios decide ponerte en un cuerpo. ¡Pum! Ay, no sé por qué tengo estos padres, son re malos conmigo. Son los padres que Dios escogió. ¿Por qué? Porque Él quería que tuvieras esa combinación genética en tu cuerpo, esos cromosomas. Dios quería que tuvieras esa combinación del color de piel,
Dios quería que tuvieras ese color de ojos, ese color de cabello, esa estatura, esa estructura ósea en tu cuerpo. Dios ya tenía planeado todo eso, pero tú no te acuerdas. Hasta dices, no, ¿por qué me dio este cuerpo? No, tú eres re feo. Yo cuando vi mi cuerpo una vez así, sin ropa, estaba en una playa, junto a la playa, me espanté, dije, ay, ese soy yo. ¿Sí? Muchos de nosotros no sabemos que Dios ya había planeado eso, ¿verdad? Cuando uno se ve así, dice, ay, Dios santo, creo que nadie me vea, por favor. No, uno se ve horrible, ¿no? Pero Dios te hizo perfecto, ¿verdad? A ver, Dios me hizo perfecta. El hombre dice, Dios me hizo perfecto. No digas al revés, ¿eh? Ok. Porque aquí estamos bien definidos en el sexo todos. Bien. ¿Mande? Claro. Solo nosotros le vemos defectos y creemos que no estamos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Pero ¿tú estás de acuerdo con Dios? Bien. Fíjate bien. Dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dicho de otra forma, si crees que yo te puedo enseñar algo, recuerda lo que siempre te digo. O si quieres realmente recibir la enseñanza que te doy, habla lo que yo te dije, recuérdalo y háblalo. ¿Qué te ha dicho Dios? Dios dice que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eres la sal de la tierra, ¿verdad? Como dije en la mañana, eres la luz del mundo. ¿Qué más eres? ¿Pero lo crees o solo lo sabes? Porque saberlo no sirve, pero creerlo es lo que hace funcionar el reino. Cuando tú lo creas, funciona. Si solamente lo sabes, no funciona. Así que por mucho eso que le metas a la Biblia, no te va a servir si solo queda acá. ¿Dónde tiene que estar? Tienes que creerlo. Y después de creerlo, tienes que amarlo. Y después de amarlo, ya lo archivas en el corazón. Tú crees que acá ya está. No, espérate, pasa por un proceso. No es tan rápido guardarla en el corazón, hermano. Tienes que creerla, luego amarla, después guardarla para cuando la necesites hacerla. ¿Está bien? Bien. Fíjate bien. Dice Juan 15:4. Te da una orden. Ahí estás diciéndote, no si quieres. Dice, permaneced en mí. Así dice, ¿va? Dice, permanecer en mí. Y luego dice, y yo en vosotros. Yo pregunto, ¿por qué me dice él, permanecer en mí? ¿Y cómo lo obligo yo a él a permanecer en mí? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como si que él permanezca en mí dependiera de mí, no de él. ¿O no está así el escrito? Permanecer en mí y yo en vosotros. Es como si yo te dijera, haz que siempre yo esté en tu casa. Sí, depende de mi voluntad, no de la tuya. Pero él dice, y yo en vosotros. O sea, como si fueras tú el responsable de que él estuviera en ti, ¿o no? ¿Se dan cuenta cómo está escrito? ¿O no lo habían visto? Dice, pues sí, ya lo hemos leído muchas veces, pero no había puesto cuidado así. Digo, ¿qué está diciendo? Pues bueno, ve lo que está diciendo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como si el hecho de que tú permanezcas en él dependiera de que él permanezca en ti. Esto significa que cuando tú permanezcas en él, él va a permanecer en ti. Él se está comprometiendo a que él va a permanecer en ti si tú permaneces en él. Dicho de otra manera, si tú permaneces en mi casa o permaneces conmigo,
yo estoy contigo o no. Si tú procuras permanecer conmigo, pues yo voy a estar contigo. Es inevitable que yo esté contigo si tú te obligas a permanecer conmigo. Vamos al caso de mi esposa. Si mi esposa está obligada a permanecer conmigo donde yo vaya, pues yo voy a estar con ella, ¿o no? Es una coobligación. Ella está conmigo, pues yo estoy con ella. Es natural y es normal. Ahora, permanecer en mí, dice, si permanecer en mí y yo en vosotros. Y allí ya habla de un pámpano. Ahí ya habla de una ramita de una uva, de una planta de uva. Así como el retoño de esa rama se extiende como un bejuco, no puede dar fruto, dice, por sí mismo, si no permanece a la vid. Así también nosotros no vamos a poder dar fruto si no estamos en Él. Tenemos que estar pegaditos a Él. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedes estar pegadito a Él? A Jesús. ¿Cómo puedes estar unido a Él? Dice, estando siempre en la iglesia las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. No, aquí si no habemos ninguno de nosotros, Él tampoco está. Porque Él está donde estemos nosotros. Muchas veces se creyó que el templo era la casa de Dios, el templo físico de material hecho. Pero esto no es más que una estructura sin Dios si nosotros nos vamos. Dios está donde estamos nosotros. ¿Cuál es el lugar de reunión de Dios? Nuestro corazón. Ese es el lugar donde Dios se reúne. ¿Cuál es el santuario de Dios? Mi corazón. Ahí se reúne Dios. ¿Con quién? ¿Se reúnen los tres? ¿Nos reunimos los cuatro? ¿Estamos los cinco? ¿Hay seis? ¿Hay siete? ¿Hay un octavo pasajero? Sí. Hay muchos testigos en esa reunión. Hasta el alien está ahí. Nosotros tenemos que permanecer en Él de una sola manera. Que su palabra permanezca en nosotros. Si su palabra la recordamos, si su palabra la tenemos guardada en el corazón, Él permanece donde está su palabra. Corazón que no guarda la palabra, corazón donde no habita Dios. Corazón que guarda la palabra, corazón donde habita Dios. Ahora yo pregunto, ¿la mente entonces? Decía una hermana, ¿y para qué me dio Dios la mente entonces? Si no voy a guardar ahí nada. La mente es un espejo de lo que hay en el corazón. Nada más refleja, sale. Es como los proyectores esos anteriores de cuerpos opacos o de cuerpos transparentes, se reflejaba la luz que había abajo, pegaba en el foco, en la lámpara y ¡zum!, pasaba para allá. Así es la mente. La mente solamente refleja lo que hay dentro del corazón. Pero en el corazón está completo el corazón. Está tu mente, en tu corazón está tu voluntad, en tu corazón están tus emociones y en tu corazón está tu conciencia. Y la conciencia purificando tus pensamientos, la conciencia purificando tus decisiones, la conciencia purificando tus emociones. Esa es la función del corazón.
Cuando el corazón de Dios está latiendo en nosotros, nosotros tenemos una conciencia limpia. Una conciencia limpia por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpió tu conciencia para poder justificar. Y de esta manera tu conciencia certifica, le da palomita a todo pensamiento que edifica, todo pensamiento que da vida, todo pensamiento que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda decisión que edifica, toda decisión que da vida, toda decisión que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda emoción que edifica, toda emoción que da vida, toda emoción que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que está haciendo tu conciencia. Tu conciencia no puede funcionar si está sucia. Si tu conciencia está sucia, significa que la carne la ensució. La carne es la unidad que hay entre tu cuerpo y tu alma, de parte del diablo. Esa es la carne. Lo que todavía tu alma le cede la voluntad al cuerpo, o tu cuerpo le cede la voluntad al alma, se llama carne. Sea emoción, sea decisión, o sea pensamiento, se llama carne. ¿Está bien? Pero cuando tu conciencia purifica tu relación entre tu espíritu y tu alma, se purifica para que tu cuerpo la obedezca. A eso se le llama fe. Hermosa es la definición de la fe que ahorita acabamos de concluir. Cuando nosotros descubrimos que la fe es la que se activa, cuando tu conciencia purificó los pensamientos que se emanaron al haber oído la palabra, es cuando la fe es una fe auténtica, una fe limpia, una fe pura, una fe no contaminada. Pero cuando esto no sucede, entonces tu fe está equivocada, está pesadita, está inclinada hacia algo carnal, algo diabólico, algo mundano o algo perverso. Cuando nosotros no tenemos la pureza en el corazón, nuestra fe no puede dar poder a nuestra autoridad. Por eso es que la autoridad se pierde en la nada. Dices y no sucede. Quieres que hagan algo y no lo hacen. Das la orden y hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay pureza en tu corazón para poder ejercer la fe en la autoridad. Vean cómo una cosa va delante de la otra y otra va atrás. Dice Juan 15:7. Fíjate bien lo que dice ahí y ahí vas a tener fe. ¿Por qué? Porque cuando tú pides algo lo vas a pedir en autoridad. No dando órdenes, no mandando como chicotito, no. Tampoco eres el látigo de nadie. Tú vas a pedir con autoridad. A mí siempre me han reclamado que cuando yo pido algo, nunca digo, haz esto. Y como no lo digo, se quedan así como diciendo, ¿pero qué quiere que lo haga o qué? Yo dejo que tú decidas. Si no lo haces, yo estoy contento contigo. Si lo haces, estoy contento igual contigo. No me contento más ni me contento menos. Si lo haces o no lo haces, sigo contento contigo. Porque toda cosa que tú hagas para las cosas que yo quiero de parte de Dios, a mí me causan contento si tú decides hacerlas porque amas a Dios, no porque yo te lo dije. ¿Se entienden? Yo nunca te voy a decir, hazme esto. Yo te voy a decir, cuando puedas, tengas tiempo y desees, si quieres ayudarme, necesito que vengas.
Y ya tú dices, yo quiero que el amor sea el que te mueva, no mi mandato. ¿Sí? Cuando nosotros gobernamos en autoridad, sabemos que el mandato es con amor. Ahora bien, fíjate bien. Muchos quieren que se mande de manera tirante. Decían por ahí unas personas la otra vez, no recuerdo dónde, decían, es que queremos que el pastor diga lo que se tiene que hacer aquí. Y que lo que él diga sea que el chicote truene y que luego la gente lo haga. Porque si no, entonces el pastor no está tomando autoridad. Bueno, conocen otro tipo de autoridad. Es respetable, si así lo quieren que así sea. En mí es diferente, pero en otros es diferente. Y cada quien choca con esas cosas. Cuando permanecemos en el Señor y dejamos que sus palabras permanezcan en nosotros, en realidad lo que sucede ahí es que somos uno con Él. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, estamos uniéndonos con Él como cuando estábamos con Él el día anterior a la creación del mundo. Ahí estábamos con Él. Y es lo que quiere, que aprendas a estar en unidad con Él. Si la palabra de Dios permanece en ti, ahora, ¿cómo va a permanecer su palabra en ti? Yo pregunto, ¿cómo recuerdas las palabras que alguien que te ofendió te dijo? ¿Cómo haces que esa ofensa permanezca viva todavía? ¿Te ofende? Y lo repites, ¿ah? Hasta repites lo que te dijo. Es que si vieras con los ojos que me miró y cómo hasta le salía saliva de la boca y la lengua se le saltaba y me decía, y yo sentía que me moría, pero no tenía misericordia de mí. Y estás contándolo. ¿De qué manera permaneces tú en ese momento? Hablándolo con tus palabras, recordando bien lo que se dijo en ese momento. ¿Cómo puedes tú permanecer con Jesucristo hablando exactamente lo que Dios dijo de mí, con sus palabras, recordando su amor con la que me lo dijo? De esa manera permaneces en Él, ¿ok? Digo, ¿para qué? No anden imaginando, ¿y cómo le hacemos? No, pues ya les dije cómo, ¿está bien? Recuerda las palabras que dice Dios para ti y recuerda qué impacto causaron sus palabras en ti. Cuando Dios me habla a mí y me dice, a través de una cita bíblica, yo estaba en una predicación ahí alabando a Dios y llega el predicador y dice, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y yo dije, pues yo voy. Así lo dije, yo voy. Porque no hay nadie a quien enviar. Heme aquí, envíame, pasen al frente los que quieran. Y ahí voy corriendo. Y por eso estoy aquí. ¿Está bien? Porque ese día me habló el Señor y yo obedecí de inmediato y corrí al frente y yo quiero ir. Y dice, bravo, ya estás ahí en Teciutlán. ¿Sale? Él ya me había visto acá. Fíjate bien. Cuando nosotros comenzamos permaneciendo en el Señor y dejamos que sus palabras queden en nosotros grabadas, en realidad ya somos uno con Él y Él obra en nosotros. Entonces, cuando pedimos en oración, oye bien esto, cuando tú y yo pedimos en oración, no estamos solos. Él también ora nuestra oración. Cuando tú oras algo que Dios colocó en tu corazón, Él está orando contigo. Ahora fíjate bien, esta clase de oración está relacionada con llevar fruto. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin dejarse mover de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se proclamó en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así dice, ¿va? Yo te digo a ti, si en verdad permaneces sólidamente unido y firme en la fe que te hizo ser cristiano cuando escuchaste las palabras del Evangelio, la cual se proclamó un día para todos los que estaban ahí contigo, y tú decidiste seguir al Señor. Es lo que está diciendo el versículo. Cuando nosotros hablamos sus palabras hablan con fe y con autoridad. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a creer con tu corazón? ¿Estás dispuesto a que tu corazón realmente sea tocado por el Espíritu Santo de Dios y sea movido a misericordia y lleno de gracia? Hoy es un día importante para ti. Cuando desde tu corazón hables la palabra de verdad que ya guardaste en el corazón, la palabra que tú creíste que era tuya, te la apropiaste, la amaste, la guardaste, y cuando tú la hablas al Señor, Él la está hablando contigo. ¿Quieres que eso suceda en ti? Es importante que reflexiones esto, que lo pienses bien, porque muchas veces nosotros podemos repetir la palabra sin creerla, pero eso lo hacen solamente los loros y los pericos. Si tú tienes un loro, él habla lo que tú le enseñas sin creerlo, solamente repite lo que le dices. Pero yo no quiero loros aquí. Quiero personas con un corazón abierto que quieran realmente hablar la palabra de Dios y que quieran ser tocados por el Espíritu Santo para obedecer su palabra. No quiero que repitan perico burro, perico perro, cuando el perico no es burro ni es perro. ¿Sí? Así que no quiero que repitas palabras que yo digo, sino que de tu corazón broten las palabras que le vas a entregar a Dios y que han surgido por causa de la palabra que has escuchado. Ese es el fruto que espera Dios de ti. No que seas una máquina grabadora que repite lo que dice otro, sino que tú seas alguien que produce palabras nuevas para Dios, que surgen por la palabra escrita que escuchó tu oído. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos con nuestra alma, no hablamos con el corazón. Pero cuando hablamos con el corazón, la conciencia checa si tus palabras son sinceras o son falsas o son intelectuales. Así que yo quisiera que cada uno pensara bien si realmente quieres permanecer en Él y sus palabras quieres que permanezcan en ti, para que todo lo que tú pidas Él te lo conceda, porque sabe que va a estar dentro de su voluntad. Si tú quieres esto, yo te invito a que hagamos una oración. Yo voy a rogar por ti allí donde tú estás, y yo quisiera pedirle a Dios que a todos los que están aquí presentes, a los cuales Él me envió para sembrar la misma fe que Él puso en mi corazón, lo mismo que yo creí cuando dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa misma fe quiero que se quede sembrada en ti, porque cuando tú recibes esa semilla de fe que Dios quiere sembrar en tu corazón, lo primero que va a hacer Dios es aflojar tu corazón, abrir tu entendimiento y sembrar la semilla de la fe, para que tú puedas recibir poder y autoridad contra cualquier cosa que vas a enfrentar de aquí en adelante. Así que cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, aquí tienes mi corazón.
Mira lo profundo de mi corazón, escudriña cada hueco de mi corazón, cada lugar de mi corazón. Quisiera que ningún lugar recóndito de mi corazón lo dejaras sin mirar adentro. Quiero que mires dentro de mi ser, que veas qué cosas todavía no toleras de mí, todavía para ti es abominación o repugnancia. Ya no quiero vivir de esta manera. Quiero hoy empezar una vida limpia, perfecta, delante de tus ojos. Quiero que por favor tu Espíritu Santo revise lo profundo de mi alma, llegue hasta mi espíritu y mi espíritu sea perfecto, recto delante de tus ojos, para que no tenga ninguna contaminación ni doble propósito esté en mi alma. Quiero amarte solo a ti, y el amor que tú me des a mí, con el que tú envuelvas mi corazón, con el que tú envuelvas mi alma, aún mi cuerpo. Con ese amor quiero amar a los que me rodean. Pero quiero que entre tú y yo, mi Señor, tengamos esa comunión que en otro tiempo tuvimos antes de que el mundo fuese. Si allí de esa gloria tuya fui tomado para vivir en un cuerpo como este, yo te doy gracias por el cuerpo que me diste. Mira, Señor, mi cuerpo, si adolece de alguna enfermedad o alguna situación anormal, revísalo para ver si me va a impedir servirte todos los días de mi vida.